Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Bueno, pues debido a las vacaciones también de verano y aprovechando también el calor para ir a pasear, pues no he podido subir videos y una disculpa de antemano. Pero bueno, pues estamos ya de regreso. El tema que voy a tratar hoy, ¿se ha preguntado usted por qué siempre se persigue a los cristianos o a la Iglesia Católica o a los cristianos católicos? ¿Se ha hecho la pregunta? Vamos a analizarla. Gracias por su fidelidad al canal. Gracias por mantener todo este tiempo aquí en el canal. Suscribirse también. Y lo invito, si usted no lo ha hecho, para que lo haga y de esta manera cada día seamos más. Gracias de antemano. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Debido a que el terror se siembra, el terror islámico en el Congo, donde hubo una masacre durante la vigilia católica, donde dejó al menos 31 muertos, los cuales en el templo llegaron y los masacraron, y simplemente por el hecho de ser cristianos católicos. El balance, hasta lo que se sabe, 31 miembros de la cruzada eucarística han sido asesinados. De acuerdo al informe del sacerdote local, el padre Jaime Locanadego, hay más heridos por supuesto, y esto mientras coordinaba las oraciones y todo eso. Pero aquí no quiero analizar el momento, pero quiero aprovechar el momento también tal parece que hay un silencio internacional de los estados, de los gobiernos. Sí, el Papa levantó la voz, levantó la mano, y yo pienso parte de él. ¿Dónde están los cardenales? ¿Dónde está Víctor Manuel Fernández, el Tucho, que es el dicasterio para la defensa de la fe? El título lo dice todo, ¿no? Es el que mi primero, después de los hechos, agarra un avión y se va para estar presente ahí con las víctimas. Pero no, está sentado a gusto en su escritorio. O sea, sí, yo también defiendo, ¿no? Y pese a la gravedad de este atentado, la reacción internacional, pues muy baja, muy limitada, podemos decir, en silencio. Pocos ministros, pocos gobiernos han levantado la voz, como el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, donde dijo que el ataque recuerda que los lugares de culto deben preservarse siempre y la libertad religiosa debe de protegerse. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre a los cristianos católicos? Que sepamos, no dicen cristianos pentecostales, cristianos evangelistas y cristianos anglicanos, no, cristianos católicos en general. Pero vamos a analizar esto desde el punto de vista cristiano, su fundación, desde nuestro Señor Jesucristo, que fue perseguido. Ahí empezamos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los cristianos católicos, al mantener fidelidad a Dios por encima del Estado, muchas veces han sido vistos como una amenaza para los gobiernos autoritarios o totalitaristas. Por ejemplo, en lo más reciente, China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua, aquí en nuestro continente y en otros países de otros continentes, que consideran la religión como un obstáculo ideológico. Para muchos extremistas, ven que el cristianismo como una influencia extranjera o subversiva. Pero también la moral cristiana muchas veces entra en conflicto con las normas culturales o sociales predominantes. Por ejemplo, en defensa de la concepción desde la vida, enseñanzas sobre el matrimonio y la sexualidad,
llamados a perdonar al enemigo en un mundo marcado por el odio y la venganza. En otros muchos países que son vamos a decir, de población minoritaria, como en países musulmanes, hindús, budistas o incluso ateos, los cristianos son una minoría y enfrentan discriminación social o legal, violencia o destrucción de templos, como ya lo vimos estos días, exclusión en el acceso a empleos, a justicia o servicios. Y a pesar de todo, desde una mirada espiritual e ideológica, Jesús ya nos había advertido en aquel entonces y nos lo deja o nos lo dejó en el Evangelio Juan 14:20, que dice: si a mí me han perseguido, pues también a ustedes los perseguirán. El cristianismo católico no ofrece el progreso abundante que otras iglesias ofrecen, iglesias pequeñas denominadas cristianas, pero ofrecen, pero no dan. Y no hay progreso más que para los líderes, ¿no? Así que la fe cristiana anuncia luz en medio de la oscuridad. Y es esa luz que incomoda al mundo cuando denuncia el pecado, la injusticia y el egoísmo. Tenemos, pues, como datos históricos, pues muchísimos a lo largo de la historia de los últimos 2000 años, ¿no? Algunos odian el cristianismo por los errores tal vez del pasado o las prácticas pasadas, por ejemplo, la Inquisición, las cruzadas, sin comprender los contextos reales o generalizan acciones de algunos como si representan a todos. Y ante tus prejuicios, pues podemos ver también en México, tenemos lo que fue hace 99 años el inicio de la cristiada, donde nuestros abuelos quizás eran jovencitos, recién casados, algunos ya llevaban algunos años casados, quizás nuestros papás todavía no nacían, pero sin embargo dieron fe, dieron el testimonio de su fe. Y como lo dije al principio, los cristianos católicos, quiero enfatizar católicos, al mantener la fidelidad a Dios por encima del Estado, muchas veces ha sido como una amenaza a los gobiernos autoritarios. ¿Y por qué los católicos en particular? Desde más de 1.300 millones de miembros. La Iglesia Católica, la más visible y la más numerosa. Tiene una estructura jerárquica reconocida, lo que la convierte en un blanco claro. El Papa y la doctrina católica a menudo toman posiciones firmes en temas éticos que incomodan a muchos y a muchos líderes. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues al final de cuentas, desde el Evangelio y con la mirada del Evangelio, es preservar en la fe. Orar por los seguidores, porque al final de cuentas Jesús nos dijo: perdona a tu enemigo. Ser testigos de Cristo con amor, verdad y esperanza. Es difícil, sí, es doloroso también. Pero al final de cuentas, al final de todo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Lo vuelvo a repetir: bienaventurados los perseguidos, que por el momento pues tienen dolor, son perseguidos, son malentendidos y físicamente agredidos por la causa de la justicia, como nos lo dice Mateo, porque de ellos es el reino de los cielos. Son los mártires modernos de nuestra época. Usted, hermano católico, ¿qué piensa al respecto? Muchas gracias por su atención y oremos por las víctimas allá en el Congo, como en otros lugares, pero también por los perseguidores, porque es un mandato divino. Gracias de antemano, leo sus comentarios, nos vemos en la próxima.